12 del mediodía, 12 minutos, sigue la W, gracias a ustedes que están conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, numeral al pollo le digo, vamos a leer los comentarios en segundos, porque antes, pues, don Luis Alberto Rodríguez, exdirector nacional de planeación, gracias por estar con nosotros y bienvenido a esta hora, sigue la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación y abrirle espacio para hablar de un tema que ha sido importante las últimas semanas y del que se ha hablado mucho y de alguna manera relacionan con mi nombre y estoy listo. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero que arranquemos esta conversación hablando del rol que jugaba el Departamento Nacional de Planeación sobre la aprobación o el visto, para dar el visto bueno a los proyectos que llegaban a LOCATPAS, es decir, los proyectos que con regalías iban a financiar las iniciativas que estaban vinculadas a la puesta en marcha de algunos proyectos relacionados con la paz. Porque he visto muchas críticas a que esto pasara por planeación y que planeación se convirtiera o se hubiera convertido en el que ponía el chulo a la hora de definir para dónde cogía la plata de la paz. ¿Eso quién lo definió? Lo definió la ley 2056 del 2019, en el artículo 57, y yo quisiera arrancar por ahí. ¿Qué hace? ¿Qué es el OCAT Paz? Que todo el mundo se habla de los recursos de la paz. Permítame, Juan Pablo, arrancar por darle las siglas. Es el órgano colegiado de administración y decisión de los recursos de la paz que vienen del Sistema General de Regalías. Ese órgano colegiado era el que viabilizaba, priorizaba, aprobaba los proyectos y adicionalmente escogía la entidad encargada de ejecutar y la entidad encargada de contratar la interventoría. Es en ese órgano colegiado, en esa instancia colegiada que se tomaban decisiones. Sí. ¿Quiénes hacían parte de ese órgano colegiado? De parte del gobierno nacional, el consejero para la estabilización y la paz, que presidía... Ese es Emilio Archila. Exactamente. Que fue hasta hace unos meses el consejero, presidente de ese OCAT. Un representante de los alcaldes y un representante de los gobernadores. Era ahí donde, repito, se priorizaba, se viabilizaba y se aprobaban los proyectos que tenían recursos del Sistema General de Regalías para la paz. Y segundo, se escogía la entidad ejecutora que contrataba al ejecutor y la entidad interventora. ¿Qué hacía planeación? Era su pregunta. Este contexto simplemente, Juan Pablo, para decir que hacía planeación. Planeación ejercía la secretaría de ese órgano colegiado de decisión de administración. Dado que por ley el OCAT viabilizaba, priorizaba, aprobaba, escogía el ejecutor y el interventor, las entidades que a su vez contrataban, planeación no ponía un chulo ni en la viabilización, ni en la priorización, ni en la aprobación, ni en la escogencia de la entidad ejecutora, ni en la escogencia de la interventoría. Ya lo ha dicho la directora actual de Planeación Nacional, lo han dicho en otras discusiones sobre el Sistema General de Regalías. Planeación no votaba, yo no voté nunca, no participé jamás en una instancia de LOCAT Paz, no fui en las más de 2.000 páginas de actas de los, antes de ser director de planeación no fui, siendo director de planeación no fui, y después de ser director de planeación tampoco fui. Sí. Planeación ejercía un trabajo de gestión documental que hacía una verificación de requisitos, recibía una lista de chequeo de documentos y decía si esos documentos y esos pasos se habían hecho. Claro, pero entonces eso significa que de todas maneras, a la hora de hacer esa verificación de documentos, sí había un chulo que tenía que poner planeación. O sea, planeación decía, ¿cumple o no cumple? Hacía una verificación, no decía si cumplía o no, una verificación Bueno, de requisitos. pero pues eso es lo mismo. ¿Y o sea, cuando usted va a presentar los papeles, no sé, para aspirar a un cargo, usted le dicen, traiga este documento, traiga la fotocopia, no sé qué, traiga lo otro, y a usted le dirán si cumple o no cumple, si usted lleva o no lleva todo. Pues Juan Pablo, eso le pongo otro ejemplo. Eso es como usted me diga que yo al presentar mi número de cédula y mi edad para ser contralor, entonces ya yo soy contralor. No, pues eso es simplemente una verificación de requisitos. Usted tiene 35 años, tiene 5 años de experiencia, tiene una de estas carreras que son requisitos, usted es colombiano, no ha sido condenado, entonces usted cumple los requisitos. Chequea, lista de chequeo. Usted lo manda luego al proceso. En el proceso, ¿quién prioriza, viabiliza, aprueba los proyectos? ¿Quién escoge el ejecutor y el interventor? Pues el órgano colegiado. Es lo mismo que pasa con una elección. En la elección, usted le verifican los requisitos y luego simplemente el que toma la decisión, en este caso, con el ejemplo que le estaba poniendo el Congreso, pues toma la decisión. ¿Y toma la decisión de quién es?
toma la decisión si cumple los requisitos, si cumple la viabilización, la priorización, si cumple las calidades que quieren, si tiene el partido político que le gusta, si tiene la edad que le gusta, en fin, cumple unos requisitos adicionales. Yo lo debo decir con toda claridad. ¿Qué cumplía? ¿Qué papel de Secretaría Técnica cumplía? Además, no era el primer paso, ni era el último. Era un paso literal de gestión documental. ¿El primer paso cuál era? Tenía otros tipos de Claro, requisitos. pero en ese paso de gestión documental, y ya va Paola, que tiene muchas preguntas para hacerle, eventualmente desde Planeación Nacional podían decir, mire, ¿sabe qué? Vaya pasando esto, vaya aprobándolo, vaya avanzando, siga avanzando, así no estuviera todo completo. No, tenía que verificar, por ejemplo, si el concepto único sectorial del ministerio estaba. Por ejemplo, para poder hacer una vía con recursos de LOCAT-PAS en algunos de los 170 municipios, PEDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son precisamente donde iban dirigidos los recursos desde el plan de desarrollo, debería tener una carta del Ministerio de Transporte diciendo esta vía cumple estos requisitos, tiene estas características, vale tanto, van a usar estos materiales y efectivamente geográficamente existe, los predios existen, no hay interferencia entre otro tipo de cosas. Si era algo de energía, el Ministerio de Energía y Minas debía a su vez mandar una carta que decía estos paneles solares o esta interconexión eléctrica cumple los requisitos técnicos, cumple estos requisitos de presupuesto, tiene esta característica, el predio donde se va a desarrollar no tiene ningún problema, no tiene problemas legales, etcétera. Y Planeación recibía eso. Adicionalmente recibía un documento que se llamaba de concordancia. El documento de concordancia, ¿qué era? Lo emitía la Agencia de Renovación del Territorio. La Agencia de Renovación del Territorio era quien de alguna manera estaba encargado de gran parte de la ejecución de la política de paz y de las discusiones de los PEDET, por supuesto, incluido el LOCAT-PAS, y ellos debían decir si ese proyecto tenía sentido con respecto a los acuerdos y si tenía sentido con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y mandaba una carta. O sea, si se justificaba en el marco de todo digamos, todo el gran aparataje de la paz y los objetivos de la paz. Esa sí es una verificación, que es la de nivel sectorial. Del nivel sectorial y de concordancia con respecto a la Agencia de Renovación del Territorio. Planeación hacía una gestión documental. Ahora, si usted me hace la pregunta, si nuevamente, si en el OCAT tienen por ley no solo el derecho, sino la responsabilidad legal de viabilizar, priorizar, aprobar los proyectos, luego escoger la entidad pública que iba a contratar el proyecto y adicionalmente escoger la entidad que iba a contratar la interventoría, pues la responsabilidad y la tarea del OCAT-PAS estaba en el OCAT-PAS, que no es una responsabilidad de nadie, es una responsabilidad en el sentido colegiado, o sea, no es una persona específica, me refiero, y lo digo mejor, no hay una responsabilidad de una sola persona, es un proceso muy largo, se llama, insisto, órgano colegiado de administración y decisión, en el que iban 3 personas y las 3 personas votaban, y podían priorizar el proyecto, viabilizar el proyecto, aprobar el proyecto o no aprobarlo. Se ha mencionado que la persona que presidía esos OCATs era el ex alto consejero para la paz, el señor Emilio Archila. ¿Usted cree entonces que él sí tiene responsabilidad política en este escándalo por haber aprobado todos los proyectos? Sin duda, y de hecho él también ha dado entrevistas como estoy dando yo esta, y lo ha dicho. Él presidía ese OCAT, ese órgano colegiado de administración y decisión, y él votaba. ¿Cuál proyecto se viabilizaba, se priorizaba, se aprobaba? Luego, ¿cuál entidad ejecutaba y contrataba a quien terminaba ejecutando el proyecto? Y adicionalmente escogían ahí en esa instancia a la que yo jamás fui, a la que Planeación no votaba, ejercía un trabajo de secretaría técnica, sí. Ellos efectivamente tomaban esas decisiones. Yo creo que él lo ha dicho ya, él ha participado. Yo tengo el mejor concepto del doctor Archila. Creo que es una persona honorable, respetuosa. Yo de él, con lo que he escuchado, no pensaría que tiene responsabilidades. Tampoco sé exactamente cuáles son las responsabilidades que se están mencionando, pero definitivamente él sí tiene más información de qué pasaba allá, porque él votó durante 4 años, antes de que yo, 3 años y medio, antes que yo fuera director, yo fui director y después fui director. Precisamente, Luis Alberto, usted fue director de planeación entre 2019 y 2021. Usted duró 2 años ahí. Antes era viceministro de Hacienda, como ya nos lo recordaba Juan Pablo. Usted dice que esto de la aprobación, viabilización de los proyectos en el OCAT se modificó con la ley que se aprobó en 2020.
pero antes planeación sí votaba, el DNP sí votaba en los OCAT. Es decir, que usted duró casi que un año cuando no estaba esa ley, o bueno, medio año cuando no estaba esa ley. ¿En algún momento usted votó y aprobó algún OCAT? Jamás, jamás participé en un OCAT. Planeación, de hecho, en el OCAT Paz nunca votó. El cambio que hubo con respecto a Planeación Nacional es que antes, en el acto legislativo del Acuerdo de Paz, que modificó parte de esto en el gobierno anterior, incluyeron una secretaría técnica que la hacía el Ministerio de Hacienda. Luego, en el Plan Nacional de Desarrollo, en gran parte liderado por la discusión que dio el doctor Archila, comprometido con estos recursos y de buscar la forma que se adelantaran recursos para poder llegar más rápido a cada una de esas regiones y cada uno de esos municipios afectados, efectivamente hubo cambios. ¿Cuáles cambios hubo? El presidente era en la consejería. La Secretaría Técnica ya no estaba en Hacienda porque Hacienda no tenía un equipo suficiente. Yo era viceministro de Hacienda en esa parte de la discusión. No tenía equipo suficiente y lo pasaron a Planeación, porque Planeación ya hacía y ejercía tareas de OCAT en otros OCAT. Este no es el único órgano colegiado de administración y decisión. Acuérdense que hay otros. Sí, hay Y 4 más. efectivamente, Planeación tenía un conocimiento ahí, solo por mencionarlo. La subdirectora general de Planeación, cuando yo llegué, que estaba ahí, cuando yo llegué, se llama Amparo García, lleva años trabajando ahí. Y cuando yo llegué, ella siguió siendo la subdirectora de Planeación Nacional en temas territoriales de regalía, y efectivamente, ella ahí en su equipo, ella y gran parte de equipo de planeación que lleva años, muchos llevan un tiempo, más de 5, 6, 8, 10 años trabajando en temas de regalías desde la primera reforma del Sistema General de Regalías, pues llevan discutiendo esos temas y tienen un conocimiento. Yo creo que Planeación Nacional tiene un conocimiento, una expertise, una experiencia en esos temas. Lo cierto es que el Sistema General de Regalías es muy complejo, aportaban algo en la Secretaría Técnica, pero lo que sí se debe ser muy claro, a mí me parece que también no han sido completamente sopesados en las afirmaciones alrededor de una entidad como Planeación Nacional. Yo no puedo meter la mano al fuego por todos los funcionarios de todo el Estado, pero yo también debo decirlo con toda claridad, Paola. Yo creo que en Planeación Nacional ha demostrado antes, había muchos funcionarios ahí que estaban antes que yo llegara, antes del gobierno incluso, del gobierno anterior, que seguían trabajando ahí, que son juiciosos, son trabajadores que trabajan en regalías, en otros temas, y que son juiciosos y sobre los que normalmente no hay ningún tipo de acusaciones, que no hay denuncias, que no hay, al menos que yo las conozca, pues como en todo el sector público siempre hay comentarios, denuncias, quejas, en fin, todos los funcionarios estamos abiertos a que nos abran investigaciones, a que hagan preguntas, Sí, pero Planeación Nacional ha sido una entidad que normalmente trabaja en esos temas hace más de una década y que en realidad, de hecho, cada vez trabaja menos. Yo lo voy a decir con toda franqueza, cada vez trabaja menos en los temas de regalías porque cada vez hay más entidades que se meten, los órganos de circunscripción departamental y municipal, entendiéndose como alcaldías, corporaciones y departamentos, cada vez tienen más poder de presentar proyectos, tienen más posibilidades. Luis Alberto, precisamente sobre eso que usted dice de las quejas, las denuncias y las investigaciones, se ha mencionado también a un funcionario suyo que se llama Álvaro Ávila, que era el director de regalías cuando usted estaba como director de Planeación Nacional. De él llegaron unas quejas, o bueno, una queja a Planeación y una denuncia, y en esa queja pues se denunciaba que en efecto estaba pasando algo, que habían irregularidades con el tema de los OCAT. ¿Por qué no hicieron nada? Yo respondo por las que yo recibí, ¿sí? Y en mi tiempo. Cuando yo fui director de Planeación, recibí una sola queja sobre el OCAT Paz. Sobre la verificación de requisitos. ¿Qué decía esa queja? La queja mencionaba efectivamente al director de regalías del momento y decía que había actos de corrupción y cosas por el estilo. Una queja eran 2, 3 líneas. El doctor Archila diligentemente mandó eso a los órganos competentes porque él era el presidente del OCAT. Era quien votaba la viabilización, la priorización, la aprobación de los proyectos, la selección de la entidad que escoge el ejecutor y la selección de la entidad que escoge el interventor. Entonces, pues obviamente él era el inmediato. La mandamos a control interno disciplinario. Yo le pedí a la subdirectora general de Planeación, Amparo García, en ese momento, que, insisto, tiene más de una década trabajando en temas de regalía, que fuera de ahí en adelante a los OCAT Paz, se pueden ver en los actas, empezó a ir como invitada a los OCAT Paz y hacerle seguimiento. Esto pasó, yo lo voy a decir, Paola, con toda franqueza. Fue una queja que pasó 3 meses antes de yo irme. Llegó en finales de marzo del 2021, yo me fui en julio del 2021. ¿Y en qué terminó, la pesquisa de control interno disciplinario? Y yo la mandé, que es una
es un órgano independiente que hace Sí, sus investigaciones, sí, que sí, sí. debe hacer entrevistas, debe recaudar pruebas, porque esto no tenía ninguna prueba. Esto llegó literal un mail que reenviaron y que llegó y que, como insisto, el doctor Archila lo envió. ¿Qué hice yo? Lo mandé allá. Le cuento algo más. Yo me fui a los 3 meses y seguían en las investigaciones. Yo no aceleré eso en el sentido de, no me puse a influir en eso, a incidir en eso. Eso era un órgano independiente y ellos debían hacer la investigación. Pero bueno, ¿usted hace cuánto se fue de planeación? Hace un año. Por eso. Y a hoy, se ha pasado un año No ahora, ha pasado y nada. le sumo entonces No, 3 pero meses de esa cuando usted queja ya recibió la la denuncia. archivaron, Juan Pero Pablo. allá voy, ¿Esa allá voy. denuncia qué pasó? Esa queja, que no era una denuncia, insisto, porque era una queja, la archivaron después que yo me fui. ¿Quién la archivó? La archivaron La nueva directora de en la planeación. nueva administración. Ajá. El órgano independiente, no es la directora, el órgano independiente. O sea, es que es una decisión Sí. que toma ella. Control Es un interno. Control Control interno. interno. Ellos deben hacer recaudación de pruebas. Entiendo, he escuchado que algunas de las quejas que llegaron después que yo me fui, algunas eran, por ejemplo, el señor ustedes lo entrevistaron, creo, el señor Saldarriaga, Sí. que le falsificaron, le tomaron su nombre, su cédula y digamos, su firma, y mandaron una queja como si fuera de él, y él después salió aquí en estos micrófonos a decir que él no había puesto esa queja. Mm. Yo no sé si fue esa exactamente la que yo recibí, pero yo insisto, recibí una sola queja. No recibí una denuncia, no recibí una prueba, era una sola. Sí. Y como en todas las investigaciones, pues inician. Yo me fui a los 3 meses. En 3 meses no pueden, y yo no era, digamos, y como no lo puede hacer ni el doctor Archila, ni la doctora Alejandra, ni yo, somos, como exdirector de planeación, somos los responsables en el sentido de hacer la investigación a pruebas Sí, no, y hacerle ustedes tienen que verific- garantizar un debido proceso. un debido proceso Eso sí es claro. Mira, y todo el mundo es inocente hasta sí, que se le muestre lo contrario. Luis adicionalmente. Alberto Rodríguez, yo quiero que nos detengamos en algo que me parece importante, y es que el mismo Emilio José Archila además lo ha reconocido prácticamente, que desocuparon la Bolsa de la Paz, la Bolsa de la Plata, para desarrollar estos proyectos, al punto que se ha dicho, Paola, que quedaron desfinanciados la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de aquí hasta muchos años hacia adelante. Pues es que ya no hay plata. Porque no hay ya plata, toda exacto. está aprobada. No Esto- girada, esto- pero sí aprobada. ¿Esto es normal? ¿Es normal que, por ejemplo, en el año 2021 se hayan aprobado 355 proyectos, en el 2020 132, de tal forma que ahora que hay cambio de gobierno en el 2022, apenas 2 decenas de proyectos, 20 se puedan aprobar? Es decir, ¿es normal que en cuestión de un par de años se hayan gastado toda la plata que había para proyectos de paz? Pues era una apuesta de decisión de política pública. Y es la siguiente: ¿cuál es la racionalización? Yo lo debo decir con toda franqueza. Claro, pero eso está En al frente de planeación. Este era un artículo, no, yo en el momento en el que se metió eso, no era viceministro técnico de Hacienda, Ujú. y no participaba en esas conversaciones, para ser muy franco. Esos estaban en cabeza de otros funcionarios, y yo no hice parte de ese inicio de la conversación. Ujú. El artículo que le menciono, el 57, donde se designa el presidente del DOCAT y donde se define quién viabiliza, prioriza, aprueba, escoge el ejecutor y el interventor, que es el OCAT, el órgano colegiado de administración y decisión. Efectivamente, eso fue una discusión que se dio en el Congreso. ¿Y quién incluyó ese artículo? Tenemos incluso en los debates públicos en el Congreso, donde iba, por ejemplo, el doctor Archila a discutir esto, ¿sí? Y donde Sí, él proponía... pero alguien determinó, mire, ¿sabe qué? De El aquí Congreso de al la 2022 nos vamos a gastar toda la plata. El Congreso de la República, con votos incluso de la entonces oposición, hoy gobierno, ¿sí? Porque, ¿cuál es la racionalidad, Juan Pablo? La racionalidad es muy sencilla. El acuerdo de paz tiene un financiamiento a 10 años. Ujú. Probablemente el acuerdo marco va a durar más incluso. Sí. Y se necesitan 20 años para poder financiar todas las necesidades. Ujú. Si usted se demora 20 años, pues en esas comunidades no van a ver nunca el cumplimiento. No van a ver nunca ni siquiera el cumplimiento de la ley, de que lleguen a esos territorios, esos recursos que se determinaron hace Sí. mucho tiempo. ¿Cuál es el principio? Y yo creo que tiene sentido financiero. Adelante unos recursos que ya usted determinó a 10 años y de alguna manera ejecútelos ahora. Eso pasa en otros tipos de financiamiento. Se lo hablo del presupuesto O general sea, de la nación. esto no fue, que se hayan gastado toda la plata en estos años, no es ni un capricho suyo, ni un capricho del No, gobierno señor. Duque, ni una... No. Esto fue una cosa con la que todo el mundo estuvo de Es acuerdo. la ley. Es una ley que aprobó el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo, y es una ley en la que efectivamente se determinó eso. Y el principio tiene todo el sentido. Es como las carreteras. ¿Cómo se hacen las carreteras con el presupuesto general de la nación? En el gobierno anterior, en este gobierno, hace 3 gobiernos, desde el 2003 que existen las vigencias futuras. Con la ley de responsabilidad fiscal, en Colombia se financian los proyectos con vigencias futuras. Es
una especie de evidencia futura en el sistema general de regalías. Usted adelanta unos recursos que posiblemente va a tener adelante. Eso hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo, pero es una práctica que en el presupuesto general de la nación es desde el 2003, desde la ley de responsabilidad fiscal, en la que se puede tener un marco fiscal de mediano plazo, que fue la que creó el marco fiscal de mediano plazo, y usted puede adelantar recursos siempre y cuando los tenga 10 años incluidos dentro de su presupuestación, pues, y se hizo más o menos algo similar. Insisto, esto fue algo que fue al Congreso, se hizo el debate Pero en el ese plan de artículo desarrollo 57 y en que la, usted tanto ha mencionado, que es donde ya se define entonces que es la Junta Directiva de Local la que va a hacer prácticamente todo. ¿Quién lo incluyó en este el proyecto? Congreso. El Pero Congreso, el hay una Congreso de la persona, República lo pero aprobó. no, pero el gobierno lo tiene que Mire, impulsar. normalmente, si al viceministro técnico de Hacienda o al director de planeación lo incluyen en alguna tarea, en una ley, pues le consultan. ¿Sí? Ahí deben estar las grabaciones de quién fue al debate en el día que se aprobó la ley, qué intervenciones hizo, pero normalmente, si van a incluir a un ministro en una junta directiva, pues el ministro le preguntan si eso tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, no iban a incluir al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación o el del Deporte de presidente del OCAT Paz, del órgano colegiado de administración y decisión. No, porque no tiene una concordancia sectorial. Entonces, pues, por supuesto, yo me imagino que en ese momento el doctor Archila y están digamos, los históricos, los debates Sí. en el Congreso en los que efectivamente se debatían estos asuntos y se llegaban a acuerdos. Probablemente había unas personas que pensaban que debía ser Hacienda o que pensaban que debía ser Planeación, otros que pensaban que debía ser la Consejería. Lo cierto es que en la ley como quedó que efectivamente Sí. el COCAT está compuesto por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Paz, por un alcalde, representante, un gobernador, Sí, y son ellos, tres. insisto, no solo tienen una función, no solo tienen un derecho, tienen un deber como funcionarios de viabilizar proyectos, de priorizar proyectos, de aprobar proyectos, de escoger la entidad que escoge el ejecutor y escoger la entidad que escoge el Hablemos interventor. entonces ahora de las coimas, Luis Alberto, porque se habla de pues una pérdida de 500.000 millones de pesos que se habrían perdido precisamente por este problema y la corrupción que hubo dentro de los OCAT. ¿Usted qué piensa sobre esa cifra y qué piensa además de cómo fue el desfalco? ¿Cómo se hizo el desfalco? Yo le arranco con lo que tiene que ver conmigo directamente. Yo no participé en ninguna actividad que tenga que ver con coimas. A mí nadie me ofreció, ni yo le pedí, ni le dije a otra persona que participara para pedir o ofrecer coimas, ni nada por el estilo, porque entre otras, dentro de mis funciones, no estaba ni viabilizar, ni priorizar, ni aprobar proyectos, ni escoger el ejecutor, ni el interventor, que es donde debe estar la plata y los recursos. Entonces yo no tenía esa participación ahí. Pero segundo, no es el único espacio en lo que yo he tenido influencia como viceministro director de planeación en temas presupuestales, de alguna manera, sea como porque la entidad estaba como secretaría técnica o sea de otro espacio, y yo nunca he tenido señalamientos de ese tipo. Yo no hago. Pero Luis Alberto, usted sabe cómo funciona el Estado y sobre todo cómo era el proceso para que se aprobaran estos proyectos. Y se ha señalado que, por ejemplo, era a través de unas presiones que se pueden ejercer desde la Contraloría, que se podía entonces conseguir precisamente eso, y es que se asignaran los recursos a determinado proyecto y entonces vía determinado proyecto se terminaba yendo la plata. ¿Eso podía o no podía pasar? Yo no lo vi. No, listo, usted no lo vio, pero le estoy preguntando, ¿usted sabe cómo funciona el Estado? ¿Eso podía haber pasado? A mí me parece muy difícil que Hasta alguien, senadores haya involucrado. una sola persona pudiera orquestar todo para que se diera el concepto único sectorial del ministerio, que eran 18 ministerios diferentes, ¿sí? Y tenían que mandar una carta. Para que la Agencia de Renovación del Territorio, estaba un señor Zambrano en esa época que yo estaba, no me acuerdo quién está ahora, tenía una junta directiva de esa entidad, también tenían que mandar cartas. Para que luego se hiciera verificación de requisito de todos los papeles. Para que luego se diera una viabilización del proyecto en el OCAT. Para que luego se diera una priorización del proyecto en el OCAT. Para que luego se aprobara el proyecto en el OCAT. Para que luego se escogiera la entidad y la entidad que le convenía a alguien. Y luego la interventoría que le intervenía a alguien. A mí me parece que sí, si hay denuncias específicas, y yo creo que es súper bienvenido, y yo por eso me parece muy valiosa Pero eso es lo la que llaman los investigación. peajes, y por eso es que sumando de a poquitos, dándole a cada uno, pues daba en total una comisión de 12% según lo que se ha dicho. Pues o una coima de 12%. a mí no me llegaron denuncias durante los
2 años que estuve en Planeación Nacional sobre este tema. A mí. Sí. Y a mí también tampoco nadie me ofreció, ni me pidió, ni me... ¿Hubo congresistas que alguna vez lo contactaron a usted para decirle, oiga, ayúdeme para que este proyecto se viabilice? No, porque sabían que yo no viabilizaba proyectos. Porque la viabilización, ¿dónde estaba? En el OCAT. La viabilización, la priorización y la aprobación de proyectos, porque había algunos que pero incluso que le iban. recomendaran algún proyecto y le dijeran, oiga, me dígale al director de regalía suyo que tenga en cuenta este proyecto, que es muy importante para mi región. Como todos los funcionarios públicos, tenemos reuniones con congresistas, con alcaldes, con gobernadores. ¿Y pasaba? Pero nunca solicitando, ni dando, ni ofreciendo, ni pidiendo que le viabilizara, le priorizara, le aprobara el proyecto, le escogiera este ejecutor. Entre otras, Juan Pablo, porque pues sabían que el papel de nosotros no estaba ahí. Mire, lo han dicho, el papel de la Secretaría Técnica de Planeación era importante. Yo no estoy negando, y yo no estoy negando que la investigación sea importante. Sí. Seguramente hay cosas que tendrá que responder las personas. Ahora, yo sí se lo digo con toda franqueza. Soy yo que no iba a la instancia que se viabilizaba, se priorizaba, se aprobaba, se escogía la entidad ejecutora y la interventora el que tiene la responsabilidad directa de si pasó algo, primero. Segundo, yo no sé exactamente qué pasó. Yo no he escuchado una prueba que me digan que tal persona recibió de tal otra para hacer X cosas, yo personalmente. Si lo hay, que la justicia le cobre a esas personas. Sí. Oiga, en pero los ¿por qué los ministerios, en congresistas- planeación, en las alcaldías, en la Porque había gobernación. congresistas que sí participaban en el OCAT. ¿Por qué? Porque por la ley, la presidencia del Congreso, de Senado y de Cámara, tenía que mandar una carta diciendo quién eran sus voceros. Sí. Sin voto. Iba allá y participaban como invitados. Mm. Y iban y fueron de diferentes vertientes y diferentes tipos de personas. Y eso era una decisión en la que el gobierno y mucho menos Planeación Nacional tenía que ver, porque lo mandaba la presidencia del Congreso. Para ser honesto, cuando ha cambiado, cambió porque el presidente del Congreso lo cambió. Claro. En el 2018 puso a uno, en el 2019 puso a otro, en 2020 puso a otro, en 2021 pusieron a otro. Y han sido diferentes partidos y han sido diferentes departamentos. Por ejemplo, han generado suspicacia, Juan Pablo, yo le voy a decir, y Paola, generado suspicacia sobre personas que hay de la región que yo soy oriundo, el Cesar. Y lo debo decir, que hay un alcalde que le tienen un audio Sí, de La Paz. Sí. de La Que Paz. es el que está en el OCAT también, en la Junta. Él representaba a Alberto. Locat Paz, yo no sé Ujú. todavía, representaba a Locat Paz a los alcaldes. Estuvo antes que yo que fuera director de planeación, mientras yo estuve siendo director de planeación y después, incluso, yo me enteré hasta ayer que el municipio de La Paz, Cesar, incluso estuvo en el gobierno anterior en el nacimiento de Locat Paz, del órgano colegiado de administración y decisión. Entonces, me han puesto un halo como si hubiera sido yo quien había puesto el señor ese ahí o que yo tenía algo que ver con él. Lo conozco porque somos de la misma región, del mismo departamento, pero conozco a los otros alcaldes de la región. Sí. Realmente hay unas cosas que se han dicho alrededor de quienes participaban ahí, como los congresistas, que no era una decisión en la que Luis yo participaba Alberto, ni Planeación Nacional. sobre esos congresistas, usted dice que, bueno, los recibió algunos en su despacho, pero diferentes temas. ¿Pero alguna vez usted se reunió con Wadid Mansur, Yamil Arana, Alfredo Ape Cuello? Claro, por supuesto, con ellos y con todos los congresistas de oposición, y usted puede revisar. En su despacho de Claro, Planeación hace Nacional. parte de mis funciones, pero nunca ni era para hablar ni de coimas, ni para pedirme, ni para que yo hiciera, ni para ofrecerme, ni para que yo hiciera algo que estaba por fuera de la ley. Y si ellos tienen cosas por las que deban responder, pues son ellos. Sí, ellos participaban algunos en el OCAT Paz, otros ni siquiera participaban en el OCAT Paz y tienen sus responsabilidades. Si las tienen, pues que sean las entidades y las denuncias que hay alrededor de eso. Yo no puedo, y yo lo debo decir con toda franqueza, yo respondo por lo que yo hacía y por lo que yo hice. Y yo insisto, en el OCAT Paz yo no participaba. Yo no tomé decisiones ahí. No fui ni siquiera a alguna sesión de esas. Y tampoco había personas alrededor de eso que me pidieran a mí hacer cosas ilegales, porque sabían además que no tenía ninguna posibilidad. Sí. Yo respondo por lo que yo hice y por lo que yo participaba, y en ese sentido soy muy claro. Vamos a hacer una pausa en Sigue la W, pero antes quiero invitar sobre todo a quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales a que vean las imágenes, porque después de esta pausa va a ser 1 minuto y 30 segundos de cuñas. Vamos a hablar de esta casa. Vamos a hablar de la que algunos llaman la mansión
del Pollo Rodríguez. Estas Y la- imágenes son de nuestros colegas de Cambio. Juan Es Pablo. correcto, de Cambio Colombia. Hay que darle el crédito a nuestros compañeros de Cambio Colombia, la revista Cambio, que ha mostrado esta construcción que para muchos resulta impresionante, sobre todo cuando a la hora de llevarla a cabo, pues es un funcionario público, una persona pues que gana un salario de funcionario público, que es el caso de Luis Alberto Rodríguez, quien la está construyendo. Vean las imágenes, las estamos compartiendo en este instante con ustedes a través de YouTube Live, véanlas, estamos ya en vivo en Sigue la W. Búsquenos como W Radio Colombia, estamos también en Facebook Live y nuestra página, por supuesto, wradio.com.co. Y después de 1 minuto 30 segundos, le vamos a preguntar a Luis Alberto Rodríguez sobre esta casa. Una pausita, volvemos, sigue la W.